Muy buenas tardes, bienvenido a sus programas del contenido de la barra de los grupos parlamentarios del Congreso Local del Estado de Jalisco. En esta ocasión pasamos de los viernes a los sábados y estaremos rotando cada mes los horarios. Le doy la bienvenida a nuestro invitado que nos acompañó la semana pasada y con el que tuvimos el gusto de hablar sobre un tema que le daremos continuidad el día de hoy. Bienvenido, buena tarde, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias que me volviste a invitar aquí a tu programa. Como siempre, ya sabes que es un gusto levantarte el rating, acompañarte aquí a platicar con todos nuestros amigos de la... ¿Cómo se le llama esto? Porque esto no es nomás auditorio, ¿no? Yo les digo que son videonautas. Pues es la audiencia en general, tanto de las redes como de la televisión y de todas las plataformas en las que nos pueden encontrar. Exactamente. Pues es un gusto estar aquí otra vez para retomar aquel tema, a lo mejor ya redondearlo. Aunque le parezca increíble a nuestro auditorio. Resulta que sí recibimos retroalimentación del público sobre el programa pasado y bueno, a eso debemos que me vuelvas a invitar, ¿verdad? ¿Les gustó mucho la explicación de qué es la economía, cómo se maneja la moneda, cómo realizamos todo esto? Pero nos dijeron que entramos muy poco al tema del combate a la corrupción con las criptotecnologías y nos gustaría que empezáramos a abordar esto antes de abordar el combate a la corrupción de manera general. ¿Qué nos puedes decir de esto como herramienta? ¿Cómo es que puede funcionar para hacerlo desde el Congreso? Mira, no solo desde el Congreso, bueno, hay que entender las facultades del Poder Legislativo, que al final, más que ser un ejecutor de lo que pueda, de las herramientas tecnológicas con criptografía para evitar la corrupción, tiene que asentar la plataforma para que los ejecutivos y los municipios, o sea, el ejecutivo estatal, puedan echar mano de él. Al Congreso, en segunda instancia, como comprador que es, ¿no? Como comprador gubernamental que es, va a poder hacer mano de esa misma plataforma que en algún momento llegue a generar. ¿Cuál es el punto, Dani? Les explicamos al final del anterior programa que esto que se llama blockchain, en español, ¿no? Pues es un bloquecito. Imagínate un bloque armado de 4 legos, ¿no? Es un bloque total, ¿no? Y cada lego, aparte te acuerdas que tiene como sus puntitos. Claro, para poderse insertar con otra pieza. O sea, digamos que son como 16 puntitos, ¿no? O sea, 4 por cada uno, ¿no? Y esa es tu moneda, por llamarla de alguna manera, que como les explicamos en el otro programa, en México no cuenta como moneda, como currency tal cual, sino como un medio de pago. Así es. Pero cada conjunto de bits que genera esto que le llamamos criptomoneda, blockchain, un blockchain en lo individual, puede ser rastreable en sí mismo al 100%, es decir, completo, si yo te lo traslado, valga lo que valga, el 100% de ese blockchain. Como el Bitcoin, el valor de un Bitcoin que ha llegado a estar alrededor de 35,000. Ahorita andan $20,000 $20,000. $20,000 o una parte de esta, que es lo que nos explicabas. Que era lo que te explicaba. Yo no te debo $20,000, ¿no? Yo te debo 5. Entonces puedo sacar ese pedacito de bits equivalente a los $5 y trasladártelos. El punto es que el sistema me permite darle un seguimiento a ese mini pedacito y quedar por un lado el registro de que salió de mi cartera a tu cartera. Y después, yo lo use, y cuando tú uses esos 5 que yo te mandé, es equivalente a 5 de criptomoneda, con alguien más, el sistema puede saber que mis 5 ya le dieron la vuelta y llegaron con tu abuelita. Existen algunos mitos alrededor de la tecnología y tal vez tú puedas ayudarnos a aclararlos, qué tan ciertos o no lo son. Uno de ellos es que es más costoso, que todas estas plataformas, como algunas que se han buscado implementar en Jalisco para las compras gubernamentales, plantean que se deben de hacer todo mediante la utilización de páginas, de servidores, y que de una manera u otra no se han logrado implementar en todos los municipios, en todo el estado, y que algo de esto tiene que ver con los costos. ¿Es realmente más costoso utilizar esta tecnología o a la larga es algo que nos llevaría a tener ahorros? Depende. A la larga te va a generar ahorros. Okay. Arrancar puede ser igual que lo que te estás gastando ahora o puede ser mayor. Okay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú como gobierno le pidas a alguien que te diseñe tu propia criptomoneda y empezar técnicamente de cero, como gobierno, aunque ese despacho ya tenga la expertise de haber hecho algo por el estilo con los blockchains, o que te montes en otra. ¿Qué hace Banco de México con el SPEI, con el sistema de pagos electrónicos? Pues precisamente eso, ¿no? Solicitar a un experto, porque no es que el Banco de México se dedique a programar, claro, no informáticamente, que te subsidie la plataforma. Y yo te platicaba en el programa pasado, es lo que está haciendo Ethereum.
Sí. ¿no? Los creadores de Ethereum dicen, sí, yo creé mi criptomoneda, aquí está mi sistema, pero además yo te lo ofrezco a ti, gran banco, para que sustituyas el SPAY, para que sustituyas esos sistemas que hoy en día, sobre todo en Europa, utilizas para trasladarle dinero a tus clientes o a los clientes de otros bancos. Entonces, no es lo mismo que tú como gobierno levantes el teléfono, le hables a Ethereum y decir, oye, vente, vamos a platicar porque me interesa utilizar tu plataforma. Más allá de licitaciones y todo el proceso que tengas que llevar, ¿no? Pero ya existe. Es distinto eso y ver cuánto me cuesta utilizar tu plataforma, como hoy en día te cuesta utilizar las otras, como hoy en día a ti que tienes un negocio te cuesta algún tipo de comisión el tener una terminal para recibir tarjetas de crédito, ¿no? O sea, de las móviles con celular, ¿no? Claro. O la tradicional bancaria, pues algo estás pagando, ¿no? Rentas o comisiones o las dos cosas, más o menos en unas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que, por ejemplo, hay empresas como Mercado Libre, que ahora ha generado su Mercado Pago, que también es un sistema virtual muy... hay quien no va a estar de acuerdo, pero lo quiero explicar así, muy parecido a lo que hacía o hace PayPal, ¿no? Esta empresa es de Elon Musk. Fue de las fundadas por este visionario. Exactamente, hoy más famoso hoy como dueño de Tesla, claro, que de PayPal, pero finalmente él se hizo multimillonario con PayPal, ¿no? El tema es que te bloquean, era lo que yo te decía, ¿no? Te bloquean los datos de acceso a tu tarjeta y solo tienen los datos necesarios para pagar en línea. Y va a generar. Y tú que cobras ahí, ellos te generan una bolsa que ni siquiera está en el banco como tal, hasta que pides que baje. ¿Qué es esto de hasta que no se entregue el producto, suelto el dinero que se tiene en reserva? Y si lo pides. Porque si no le puedes pedir a PayPal, ahí déjalo. ¿Ya cobraste? Ok, no lo necesito en este momento, déjalo donde está, ¿no? Ya cuando lo requiera yo, pues vemos de que me lo pases. Y Mercado Pago está haciendo algo muy similar. Y como todas las monedas, dependen de la confianza que tengas y del uso que se le dé. Número uno, es que este es el distintivo. Ni PayPal ni Mercado Pago están generando una especulación respecto a los bits de almacenamiento. Únicamente lo que hacen es transformar una moneda centralizada, sea dólar, euro, libra, lo que sea, o los pesos mexicanos, en un tema electrónico, ¿no? En una representación electrónica, y aquí está la cuenta. Lo que sí hacen las criptomonedas, o buscan hacer las criptomonedas, es lo que tú acabas de mencionar. Que su valor aumente según la aceptación y el uso, según la confianza que le tenga la gente, ¿no? Y aquí es donde hacemos clic con lo que te explicaba de Richard Nixon, ¿no? A la hora de que abandone el patrón oro y que no es el valor del metal lo que le genera el precio más o menos alto, sino la confianza y la producción de que Estados Unidos genera muchísima riqueza, y es lo que sostiene el valor al dólar. Bueno, con las criptomonedas, sin haber un gobierno detrás, es justo lo que sus autores están tratando de generar. ¿Por qué en Venezuela trataron de sacar su criptomoneda? Pues sí, digo, sueño guajiro si tú quieres. Y les hubiera funcionado si a lo mejor hubiera sido Chile, ¿eh? Chile, que tiene una confianza muy distinta en el mercado, que cuando hablamos de que ellos decían que iban a poner en oro o en petróleo su moneda y su criptomoneda, nos empezaron a dar alguna cuestión curiosa, porque era generar una moneda de estas características que te podía dar una confianza distinta a lo que hacían las otras, ya que sí iba a estar tasada o basada en algo específico. Sin embargo, después vimos que redujo ellos mismos la representatividad y perdió toda capacidad de observarse como un medio de pago con esa firmeza, que inclusive algunos llegaron a preguntarse si tenía futuro. Incluso pudo haber sido un representante digital del valor de su petróleo. Sí, claro. De su petróleo, y eso le hubiera dado un poco más de sustento, cosa que tampoco supieron hacer. En la campaña electoral pasada, el candidato de Morena, el hoy presidente de la República, bueno, sus seguidores también generaron una cosa que se llama ICO, que normalmente es el origen de la creación de una criptomoneda. El ICO funciona, lo voy a intentar explicar de forma muy resumida, funciona para recabar fondos. Un poco como el crowdfunding. Poco como el crowdfunding, ojo, pero ya sabes que está alineado al valor de un proyecto específico, no necesariamente de venta, que sería como el caso de la presidencia. Era un mundo, ahí era muy claro el financiamiento de la campaña, pero con la expectativa que adquiriera un valor después, ¿no?
En el caso de Venezuela, ese era el caminito, crear un ICO y después darle algún valor de petróleo. Era un petrobono electrónico, digital. exactamente, digitalizado, que de alguna manera a quien le interesara, mañana pasado se le pudiera multiplicar el valor o al menos reposar lo que puso, ¿no? Si de mi moneda puede perder valor, pues mejor lo pongo acá. Como un poco los metales, ¿no? Que sabes que en el peor de los casos no pierde valor la moneda con la que estás trabajando, no pierde valor. Si pierde valor tu moneda, no pierde valor el oro. Metal. Entonces es un buen seguro frente a estos casos. Existe un caso en España en el cual al adoptar una nueva tecnología en una etapa temprana puede después no haber sido la mejor idea. Me explico. Hablaban algunos de que España invirtió muy pronto en las tecnologías de energía limpia y que eran con una capacidad bastante disminuida en comparación a lo que se hace actualmente. Entonces, por ello la producción con la gran inversión que tuvieron no les es redituable. Entonces, existe este riesgo de que al entrar demasiado pronto en la ola, puede ser que inviertas en una tecnología poco desarrollada y sea contraproducente. O la contraria, no inviertes en esta tecnología y después te vas retrasando en ella. ¿Tú cómo ves el espectro de las criptotecnologías? ¿Es un buen momento? ¿Hay que esperar o vamos tarde? Yo creo que es justo el momento. Estás a 2 rayitas de que se te haga tarde. Ok. ¿Por qué? Porque como decías tú, mientras el gobierno mexicano no te electrifique, perdón por el término, no te digitalice el peso, o sea, no hay un peso digital como tal, una criptomoneda llamada peso o su equivalente o el azteca que anda por ahí queriéndose crear, ¿no? Seguimos utilizando la criptotecnología como un sustituto del SPEI. El SPEI obviamente ha ido avanzando con el tiempo en su seguridad, rapidez, en sus capacidades y demás. Sin embargo, todo el mundo lo que desarrolla hoy es la criptotecnología por temas de seguridad. Okay. De seguridad personal, de seguridad de las instituciones que lo utilizan, de seguridad de tus clientes, ¿no? Y este tema que te digo de los rastreos, que es donde se le vuelve interesante a los gobiernos. De cualquier forma, si los sistemas electrónicos de pago van a emigrar hacia los blockchains, ahora es cuándo. ¿Y cuál es el punto? ¿Va a ser mucho o poco utilizado? También va a depender de la capacidad que, ya sea un gobierno federal o los gobiernos estatales en su caso, puedan generarle de difusión a la moneda, bueno, al sistema de pago, ¿no? Entendamos que en México va a ser un sistema de pago. Entonces, ¿le vas a sacar provecho? Sí, en la medida de que lo explotes. Ahora, el tema es la facilidad que estos sistemas tienen para combinarse con otras cosas, como lo que te mencionaba hace 8 días, con el tema de los QRs. Claro. ¿No? Para mucha gente el QR sigue siendo un tema moderno. Sí, cuando en otros países ya es lo que está pasando. Exactamente, y es tan barato como bajar una aplicación y generar los tuyos, como te decía, ¿no? Para la invitación de tu fiesta de cumpleaños, podemos generar QRs para que tus invitados tengan toda la información del lugar, los horarios. En un país con tantos millones de pobres, podemos apostarle a medios de pago que requieren internet, que requieren un celular, un smartphone, que bueno, sí han venido reduciendo sus costos y aumentando su calidad y su capacidad, ¿siguen siendo restrictivos para algunas personas o no? Ya estamos en un nivel en el que valdría la pena hacerlo. Mira, no solo eso, tienes que ver que hay personas de la tercera edad que sí podrían tener la capacidad adquisitiva de un smartphone, pero ni por aquí les interesa utilizarlo. Claro. No lo saben. No, hay un temor. Ahí está el nieto que me resuelva el tema. Y está bien, ¿eh? O sea, yo he visto esa discusión con los parquímetros de Guadalajara. Claro. Que dices, oye, espérame, o sea, no puedes, está bien que abras las opciones de pago, pero no puedes eliminar las monedas. Inclusive yo lo he visto en los cajeros. Hay operaciones que te dicen que lo tienes que hacer en la caja multitrámite en lugar de hacerlo en la caja con el que te da la atención. Con el humano. Y bueno, uno fácilmente tal vez podrá aprender y hacerlo, pero como bien dices, una persona de la tercera edad requiere que alguien lo acompañe y le asesore de dónde meter los dígitos, dónde está el registro. Al no ver en papel y el sello suelen tener desconfianza. Y creo que eso es algo muy importante, la confianza. Todavía tenemos mucho miedo de que al no tener un respaldo en papel y quede solo en digital, existan los hackeos, se roben la información, nos roben. ¿Qué tanto es una mayor confianza y seguridad el hacerlo de manera digital que el hacerlo de la manera convencional? Mira,
Es que también en el tema digital depende de qué estés usando. Ahorita nosotros nos estamos enfocando en la criptomoneda o en los blockchains. Criptotecnologías. La criptotecnología. Y esa es la ventaja de la criptotecnología respecto de otras. Este seguimiento que te vengo platicando, tarde o temprano termina por ser imborrable. Uno, por el tema de encriptación que manejan, es más difícil ser hackeado. Okay. Y dos, una vez hackeado, el tema es que puedes seguir la ruta del dinero. Puedes ver qué pasó justo antes. A diferencia de otros tipos de traspasos electrónicos que puede complicarse, puedes llegarlos a perder, como aquellos grandes fraudes que le hicieron a Bancomer en su momento y demás, que le bajaban 30 centavitos a cada cuentaviente. A cada cuenta y nadie se daba cuenta. Exacto. Al final también dieron con ellos, porque el tema digital deja una huella. En el caso de las criptotecnologías es mucho más claro ese camino del dinero. Y ojo, esa es precisamente la principal virtud contra corrupción que los gobiernos pueden llegar a explotar a las criptotecnologías. Entonces, nos queda muy claro que el camino es prepararnos y comenzar a legislar, debatir el tema e incluirlo en nuestra agenda, ya que si lo hacemos más tarde tendremos esta discusión cuando ya nos estén sucediendo estas cosas sin una legislación previa, como Correcto. nos ha pasado con la gran cantidad de cosas en Internet. Exacto. ¿Qué es un poco la discusión que se está haciendo desde la sala en la que trabajas acerca de las criptotecnologías? Sí, de si se puede, se vale, no se puede. Y el fondo es lo que te decía al principio. Lo que se está buscando es el cómo sí, porque todos nos vamos a acabar ahí. Claro. Y mientras más pronto se haga, más rápido cierras esta oportunidad de corrupción, por un lado, y puede que te resulte menos costoso. Lo que tenemos que ver a futuro es que lo que le inviertas hoy a desarrollar tus plataformas gubernamentales de pago con blockchains, te va a ahorrar dinero al futuro, porque tú mismo te vuelves un desarrollador y un mejorador de la herramienta que estás operando. Y podremos seguir la pista de cualquiera que haya utilizado el dinero público de manera inadecuada y podrá haber sanciones de las cuales platicaremos en los siguientes bloques, toda vez que se han enfocado mucho desde la sala con el diputado en el que trabajas en el combate precisamente a la corrupción, ya que lo manejan como un problema transversal en el cual afecta a todos los demás. Dice bien el diputado Gerardo Quirino que tal vez no es el mayor problema, porque hay quien percibe la inseguridad o percibe otras tantas cosas como lo más grave. Sin embargo, vamos a hablar de esto en el siguiente bloque y continuaremos contigo. Muchas gracias, Manuel. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre.
Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos hablando sobre corrupción y su combate desde el Congreso del Estado de Jalisco. Nos decías, Manuel, que además de todo este tema de las criptotecnologías y combate a la corrupción, tienen toda una ruta, tienen diversas ideas para hacerlo, no solo desde esta legislatura, sino en especial desde la sala en la que trabajas. Háblanos un poco acerca del combate a la corrupción a nivel global en esta legislatura. Mira, es que efectivamente el combate a la corrupción no se puede hacer de manera lineal, no es un solo camino, porque aparte la corrupción no es un fenómeno que sea precisamente así, no es lineal 100%. Hay una serie de factores que se conjugan para que se pueda realizar, pues se pueda ejecutar un acto de corrupción y más para que este se vuelva reiterado, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que uno puede modificar las leyes de la mejor manera posible y aún así no ser efectivas, a pesar de que sea una ley muy bien hecha. ¿Por qué? Primero, porque necesitas tener una capacidad de ejecución, ¿no? O sea, aunque en el laboratorio legislativo hayas dicho, hay que cerrar estas opciones, ok, en el escritorio del burócrata que la tiene que ejecutar, hay los elementos para, si no, regrésate tantito para mejorar el proyecto. Claro. ¿No? Y a veces esa mejora del proyecto implica darle esas herramientas, como esta que hablábamos, de las criptomonedas, para que se puedan cerrar, ¿no? O otras de otro tipo. Pero como normalmente dice el diputado Quirino, ¿no? El tema con la ley es que por un lado es disuasiva y la otra es punitiva. Por un lado te castiga, pero el otro tiene que ser lo suficientemente bien estructurada para que inhiba el deseo de generar de cometer el delito, ¿no? O la falta. Sí, o las dos cosas, ¿no? Dependiendo de cada situación. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, pues es letra muerta, ¿no? Es, hazme reír un ratito, qué padre que diga que está prohibido, pero mira, pues mientras hagamos las cosas de esta y esta, jamás me vas a tocar. Y si me tocas, pues con un amparo de 12,000 pesos estoy afuera. No pasa nada. Y al rato te voy a tirar el procedimiento por esto, ¿no? Entonces, esa es la parte, vaya, puramente legislativa que vuelve interesante el combate a la corrupción, donde tienes que analizar los problemas surgidos de la realidad histórica para poderle dar una solución desde el papel, desde la ley, de ese texto que vas a o modificar o crear, ¿no? Aquí en el Congreso. Pero, insisto, una vez que tú reformas la ley, siempre va a haber, como que esto es un tema de factor humano, siempre va a haber un ingenioso que le quiera dar la vuelta por otro lado, y ese es el tema, ese es uno de los primeros temas que se ha tocado en esta legislatura, ¿no? Ya tienes los medios tradicionales de corrupción, ¿no? Dicen que para sacar el remedio hay que conocer bien la enfermedad, claro, ¿no? Entonces empiezas por ahí, es como las vacunas, ¿no? Ahora, ¿cómo inoculamos el tema, ¿no? Entonces, bueno, vas cerrando ese tipo de candados. Y una vez que los cierras, vuelves a pensar cómo más, porque pueden salir también adelantos tecnológicos que te ayuden, ¿no? O que sean aprovechados por los corruptos. Correcto. De ahí que, por ejemplo, juegues a un tema que últimamente ha hecho mucho ruido, que es esto de la inhabilitación perpetua, ¿no? También hay quienes les gusta llamar... Explícanos un poco al auditorio qué es la inhabilitación civil. perpetua. Resulta que si tú cometes un acto de corrupción lo suficientemente grave en el rasero, en el tabulador de la ley, llega un momento en que te pueden inhabilitar. Ajá. Te pueden inhabilitar 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, o en el caso de la muerte civil, te inhabilitan por el resto de tu vida. ¿Y quiénes pueden ser inhabilitados en caso de estas circunstancias? Bueno, efectivamente, quien cometa de un lado o del otro el acto de corrupción. Cuando te refieres de un lado o del otro, es un servidor público y un particular. Correcto. O una empresa. Tienes que ver que prácticamente en todos los casos la corrupción es un tango.
Ok. ¿no? O sea, desde la mordida con la gente de movilidad hasta ganar una licitación indebidamente, ¿no? Hasta construir un aeropuerto como Dios manda, ¿no? O sea, toda proporción guardada, ¿no? Todo sobreprecio, toda contratación a modo, todo... O simplemente pago ganarla, indebido. compadre, ¿no? O sea, tú tranquilo, vamos direccionando la licitación o el concurso, el chiste es que me caiga a mí, Te aviso porque con de estos 1,000 tiempo. millones de pesos que va a costar la obra y que tenemos un margen de otros 1,000 más por las 3 P's, que no puedo decir que son las 3 P's al aire, pero bueno, por los 3 imprevistos más comunes que son los puertos, los pisos y las pinturas, ¿no? Que siempre te salen más caras al final. Tú tranquilo, Daniel, porque a ti te toca el 10% de esos 1,500 millones. Nomás asegúrate que me caiga a mí la licitación. Que luego lo que hacen es avisar con anticipación, que las características tengan las que solo tu empresa aplique y otros tantos medios que, como bien dices, estamos en contra de la corrupción, pero siempre hay como estas salidas que muchas veces el legislador es difícil que prevea, a menos de que conozca estos casos. Exacto. Y eso es a lo que me refiero cuando hablo del laboratorio legislativo, ¿no? Te sientas a analizar eso, la realidad, porque lo que tienes que resolver es lo que está pasando allá afuera y no lo que en el imaginario, desde un escritorio del Congreso, se te puede llegar a ocurrir. O sea, oye, realmente cómo se está ejecutando la corrupción allá afuera, y este es un ejemplo muy básico, ¿no? Tengo entendido que para esta y otras tantas iniciativas han tenido mucha colaboración de la sociedad civil, así como de los grupos empresariales, las cámaras, y que les han ayudado también a identificar porque a ellos también les afecta. El hecho de que no les permitan competir en buenas condiciones o en condiciones equiparables, les afecta, ya que no pueden hacerlo de una manera adecuada, y ellos también están en contra de esta corrupción, y son ellos sus principales aliados. ¿Es correcto? Correcto. Digo, hay que dejarlo claro, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, pero la mayoría de los empresarios, si de algo sufren, si algo se les retuerce el hígado, es precisamente el tema de la corrupción. No solo cuando no pueden competir en igualdad de circunstancias porque ya viene dopada la licitación o el concurso, lo que sea, sino porque al final, fíjate bien lo que voy a intentar dejar claro ahorita, el espectro del efecto negativo de la corrupción se puede volver inmedible. Claro. Es decir, ok, una cosa es un acto relativamente pequeño pero mal hecho, como esta mordidita al inspector del ayuntamiento para que me deje cerrar 1 hora después porque se puso muy buena la fiesta. No puedo sacar a los comensales, pero están consume y consume, entonces dale, ¿no? Di la vuelta donde no debía. Ya ves que aquí en Guadalajara no usamos eso de darnos la vuelta ahí en la ex Glorieta Colón donde no se debe. Pero bueno, me vio nuestra compañera Torita y efectivamente pues le quiero aventar su billetito y ¿no? Imagínate qué pasa con una obra mal hecha que costó miles de millones, un edificio gubernamental, un paso a desnivel, lo que sea. Estas macroobras que nos imagináramos que fallara algo del tren y eso costara vidas. Por ejemplo, ¿dónde queda el espectro de la corrupción? Porque debido a eso, ¿no? Para poder repartir el aceite a la maquinaria gubernamental, no a la maquinaria del tren, no compré la calidad de vida, compré una que resultaba suficiente, ¿no? El tren operó, pero en vez de comprar tales de cuales piezas con esta calidad y con esta vida útil, que aparte yo las reporto así, claro, resulta que tienen menos vida útil, el mantenimiento supone quien está encargado que va bien porque todavía no son los años para tal o cual cosa, y si no se mete a pasarle la lupa, una administración antes de que se pueda ver alguna falla. Correcto. Y multiplícale el tema de la muerte, porque no solo es la muerte. ¿Cómo afectas a los deudos de esas personas que murieron por un acto de corrupción? Claro. O sea, la corrupción no lo mató como tal, directamente, pero sí el acto de corrupción generó la situación en la cual pierde la vida. Y su familia, quienes eran dependientes económicos, su círculo se ve afectado. ¿Y cómo medimos eso? Ese es el tema, y a eso es lo que me refiero con que el espectro de la corrupción puede llegar a ser inmedible. Las consecuencias de un acto de esta naturaleza, y ahorita estamos hablando de obras, imagínate que esto pasa con medicamentos en los hospitales públicos. El efecto de la corrupción puede ser tan grave que llegue a generar este tipo de situaciones. Que un sobreprecio significa dejar de comprar otra cantidad de medicamentos. Número 1, el sobreprecio. O al revés. Tú compras un medicamento que supone tiene una potencia X
y tus médicos recetan ese medicamento porque ellos asumen que tienen esta potencia. Pero en realidad tú compraste el de la potencia tal, le reetiquetas con la otra potencia, ¿no? Y luego por eso está el chiste este del paracetamol en los hospitales públicos, ¿no? Que todo lo que te den es paracetamol, no importa la caja que te den, ¿no? Pues sí, precisamente porque puede llegarse a esta situación. Que el encargado de compra se pone de acuerdo con el otro, mándame esta que cuesta tanto, le ganamos un montón, tú traes un margen mucho más grueso, me das el 50% de ese margen extra que no está, porque todos nos tenías tu margen, y era lícito que ganaras. Claro. No, pues es negocio finalmente. Pero traes un sobremargen que no se ve, pero tú me mandas el de la potencia 50 en el de la potencia 100, pero todos mis médicos están recetando potencia 100, el de la farmacia da el que dice potencia 100, pero en realidad no es tan efectivo como lo que el médico está indicando. O todos estos casos en los cuales vemos medicamentos del sector salud en los tianguis y en otros espacios en el que tuvo que haber alguien que les permitiera sacarla de la existencia o que registró salidas o entradas diversas a las que realmente estuvieron. Correcto. Y todo esto es lo que quieren aumentar el castigo para que si una empresa, si una persona o un servidor público participó de esto, tengo entendido que son 200 sumas, más de 200 sumas, lo que deben de haber rebasado la afectación al patrimonio del Estado, para que puedan... UMAS para los que somos del 80 para atrás es lo que vino a sustituir los salarios mínimos, como medida. Sí, como bueno, medida para las multas y las penas, ¿no? La UMA cuando desincorporan el salario mínimo para poder aumentar el salario mínimo sin que afecte todo lo demás, es esta, y que 200 equivalen a menos de 17,000 pesos. Correcto. Entonces, cuando la afectación al recurso, al erario público, sea mayor a 17,000 pesos, pueden ponerle el juzgador de 30 años a inhabilitación perpetua, ¿es correcto? Correcto. Esta es solo una de tantas de las iniciativas que han puesto, pero ha causado mucho ruido porque, no sé si quieras que abordemos un poco el tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que les parece que es una pena inusitada y que la ha mandado para que la revisen su constitucionalidad y aplicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto, Daniel. Así como lo mencionas, no solo fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también fue el señor Gertz Manero, en calidad de el primer abogado de la Nación, ¿no? Como Procurador General de la República. Los dos presentaron una controversia constitucional contra este acto que ya realizó el Congreso del Estado, tratando de verificar, lo digo así porque supongo que lo hacen en buena lid y en el ejercicio de sus facultades, no porque ellos estén en contra de combatir la corrupción, lo cual creo que sería difícil en cualquiera de los dos casos, pero sí tratando de dejar salvos los derechos humanos de cualquier persona. Cuando utilizas el término unicitado, o sea que nunca se había dado el tema, estoy de acuerdo, ¿no? En México no se había castigado de esta manera. Sin embargo, y yo sé que no todas las modas son buenas, pero fíjate cómo es la tendencia, ¿no? Después de lo que pasó en Argentina, desde el escándalo de la segunda vuelta de Menem, no la primera, la segunda vuelta de Menem, lo que pasó en Perú, con Perú con más de uno, porque lo mismo fue Alan García, fue Fujimori en Reloaded también, ¿no? Incluso Keiko Fujimori, se me está escapando Brasil, ¿no? Que bueno, sigue siendo todavía un escándalo y no se olvida. Todo el tema, ¿no? Y es una de las papas calientes que tiene Bolsonaro en este momento. En estos países que a veces nos gusta ver para abajo, y que decirlo con todas las palabras, ¿no? Claro. Que se supone que nosotros somos los vanguardistas y los mexicanos les damos lecciones, ellos ya llegaron a este punto. Y la reflexión es la que te estaba haciendo hace rato, ¿no? Ir a ver, Suprema Corte, sí, tenemos que proteger los derechos humanos de todo mundo, definitivamente. La pena inusitada te puede generar alguna lesión al derecho humano de la persona, posiblemente, y por eso presentan la controversia. Pero no se te olvide una cosa. Primero está el derecho de la colectividad, que es el del individuo. Okay. Y si ese individuo puede generar un espectro nocivo tan grande como el que te acabo de explicar hace rato, con el tema de salud, con el tema de las muertes, lo mínimo que se merece es no poder volver a participar ahí. ¿Por qué? Porque se vuelve un riesgo de la nación. Algo que estuve viendo dentro de los argumentos de defensa que van a presentar próximamente es que sí existe un margen de 30 a perpetua, por lo cual están considerando que tiene la proporcionalidad, que es uno de los argumentos que manejaban. Ese es el tema. Uno de los temores tanto de la Suprema Corte como de la Procuraduría General de la República es eso. ¿Dónde está la gradualidad? Y tienen razón, no puede ser tan tajante que
te suspendan por cualquier cosita. Sí, hay que darle su espacio, hay que darle este escalafón para que de una u otra manera la sanción vaya subiendo conforme a la gravedad del acto y de las consecuencias del acto, que es lo que creo que puede no estarse apreciando en este momento. Yo estoy perfectamente de acuerdo con cualquiera de los dos instituciones que interpusieron la controversia, que aparte qué curioso, ¿no? La tenían tan detectada de alguna manera que le fueron dando seguimiento y las dos reaccionan al mismo tiempo, en tiempo y en forma a presentarlas, ¿no? Señal de que sí lo tenían en la mira y que algo estaban cuidando. Pero, ojo, a nivel federal también ya se está tratando el tema. Claro. Incluso ya ha habido votaciones al respecto y creo que el quid fue exactamente lo mismo. No puede ser tajante. Sí, populistamente, a lo mejor más de alguno quisiera decir, sí, todos a la hoguera. No se trata de eso. Y la reforma que se hizo en Jalisco es precisamente eso, moderar la situación. Pero considerando estas situaciones tan graves, como lo que tú y yo estábamos platicando hace unos minutos, que pueda tener un espectro nocivo que no sabemos, uno, a dónde llega en la afectación social del momento y que tampoco sabemos dónde va a llegar en la afectación social en los años venideros. Algo muy interesante y que creo que vale la pena destacar es que todas las fuerzas políticas se han sumado no solo para la aprobación y que inmediatamente han tenido de manera espontánea este deseo por sumarse al combate a la corrupción, incluyendo esta iniciativa, sino también a su defensa, y que han salido todos, sin importar los colores, sin importar filias o fobias, a defenderla, a decir. Me gusta mucho la frase que maneja el diputado Gerardo Quirino, que la corrupción no es un derecho humano. O sea, que si bien respetan esta cuestión de la gradualidad, que respetan que se interponga para que se analice esta figura nueva, como tú decías, que era inusitada, pero que no debemos dejar de lado que lo importante es el combate a la corrupción y que no se debe de dar pie a que crean que pueden tener espacios en este estado para hacerlo sin que vayan a ser castigados de manera importante. Fíjate, hace rato, sin querer queriendo, te solté una frasecita que a mí me quedó muy, muy, muy grabada de primer semestre de la carrera de Derecho, ¿no? Y no es de unas, de Miguel Villoro Toranzo, el autor de Introducción al Estudio del Derecho. El derecho debe dar solución a los problemas surgidos de la realidad histórica. Lo que quizás no estamos apreciando quien combate esta reforma, es que la realidad histórica ya se volvió gravísima en temas de corrupción. Y así hemos tenido otros delitos, que a lo largo de la historia pues eran mucho menos leves, ¿no? Te puedo poner el caso de la violación, donde claro, el tipo penal de violación era muy específico, porque para el legislador era impensable que pudiera haber modalidades de violación. La realidad ha sido tan cruel, tan cruda, que hoy sabemos que hay más de una forma de generar la violación. Que inclusive ya se habla de violación en el matrimonio, cuando antes era una obligación. Era impensable, ¿no? De esto continuaremos. Y lo mismo pasa con la corrupción. Si te parece bien, de esto continuaremos hablando en el siguiente bloque, ya que nos quedan muchas figuras por analizar. Perfecto. Continuamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos hablando del combate a la corrupción con nuestro invitado del día de hoy, Manuel Novelo, asesor en el Congreso. Y nos quedamos con temas muy interesantes en el tintero. Quisiera que siguiéramos hablando un poco de este combate a la corrupción que se está haciendo desde el Legislativo. Sin embargo, nos decías que no es suficiente, que el Legislativo está haciendo su parte, están aumentando las penas, están dando herramientas, están dando más recursos para la investigación, están haciendo convenios con la Federación para poder atrapar de mejor manera y poder seguir la pista del dinero. Pero todo esto, ¿por qué no es suficiente? Mira, no es suficiente porque estamos viviendo un paralelismo similar a lo que vimos con la guerra contra el narco. En su momento, un presidente, Calderón, intentó hacerles una guerra frontal, y lo hizo desde la manera más elemental. Había que aumentar el armamento, las fuerzas policíacas, el ejército. O sea, sí, era eso, un enfrentamiento 1 a 1. Fuego contra fuego. Fuego contra fuego, ¿no? O sea, te agarro, pero corto la cabeza, esto es una hidra, se multiplica, no pasa nada. Al final, lo que terminaste teniendo es un montón de cabezas de líderes, ¿no? Si empezaste el sexenio con 5, terminaste con 15, ¿no? Y todos fuertes, de una u otra manera. Que a veces un poco más sanguinarios, que a veces se habla de pactos que a veces hay entre gobiernos, a veces pactos no hablados, a veces pactos directos en los cuales había cierta contención y después deja de existir, ya que no hay control y hay una guerra por los territorios entre ellos y contigo con ellos. Exacto. En mi opinión, la suscribo como tal, que es mía, ¿no? ¿Qué le pudo haber faltado a la guerra contra el narco? Que, ojo, no nos debe faltar en la guerra contra la corrupción, que es el factor humano, pero es el crecimiento del factor humano. Hoy lo que estamos viendo de que sea válido generar una pena tan grave como la inhabilitación perpetua no es resultado de otra cosa más que de la degradación del tejido social. ¿Por qué? Porque la gente se atreve con tal de generar un lucro personal, ¿no? Hay que pasarte la línea de la órbita original con tal de ganar mucho más, con tal de no dejar de ganar, con tal de, híjole, de quedarte ahí posicionado. Y lo mismo que pasaba en la guerra con el narco. No es que estuviera mal hacerle frente con armas a los narcos. El problema es que cuando bajaste a nivel infantil a volver a reconstituir el tejido social y dejarles una conciencia bien formada que les impida ir a tratar de probar eso. Para que ellos no sean los que se integren a las filas, para que ellos no consuman. Para que ellos no consuman. De entrada para el consumo, antes que las filas. Claro, la mayoría serán consumidores. Y no habiendo consumo, deja de ser un negocio atractivo, lícito o ilícito, ¿no? Claro. Porque podrían ser lícitas y pues nadie lo compra. Pues sí, por eso es mucho más caro, hablando de polvos blancos, vender cocaína que vender bicarbonato de sodio. Claro, o sea, aun cuando el proceso pudiera ser similar. Exactamente. Ahora, oye, el bicarbonato de sodio sirve para 20,000 cosas, sí. Y su proceso es barato, sí, pero pues la gente no se lo arrebata. O sea, ese es el punto, ¿no? Si vuelves a poner de moda, ve qué pasa con los cultivos que se ponen de moda como superfoods. Claro. ¿No? De la noche a la mañana, ¡fum!, se disparan las ventas y se dispara el precio. Los berries, el amaranto y otros tantos que hemos tenido cada año sale un nuevo producto que es el gran superalimento y se vende por mayor. Y ese es el tema. Finalmente estamos hablando de una cuestión de mercado, pero nunca formamos a nuestra juventud durante la guerra contra el narco de tal manera que se fueran alejando de... Sí hubo algo de fomento al deporte, hay que admitirlo, sí, ¿no?
que también El deporte es algo que conoces bien, ya que- lo vimos en la primera invitación que también, tuvimos. también buscaba incidir de esa manera, ¿no? Pero mientras no bajemos otros esfuerzos, y ojo, el legislativo lo que hace es poner la regla, no necesariamente Claro. ejecutarla. El legislativo puede poner, y ya lo ha buscado, tanto esta legislatura como en la anterior, meter otro tipo de prioridades en los planes de estudio de la SEP y de la SEG, ¿no? Como es el tema de la educación financiera. ¿Por qué? Muy Porque interesante. cuando tú aprendes a generar dinero honestamente, no te andas metiendo en estas broncas, O ¿no? por lo menos tienes más alternativas. Tienes más alternativas, tienes dónde echar mano, no te desesperas por generar un acto de corrupción que te genere lana. ¿Qué es lo que hacen estos buenos empresarios que tú mencionaste? Se han vuelto aliados en esta lucha. Yo recuerdo ya desde hace contando esta, sería la tercera legislatura, los jóvenes empresarios de Coparmex generan un proyecto que se llama Yo no doy mordida. Y ahí andaban las manitas por la calle, andaban las calcamonías de esas manitas. Y si quieras que no, sí hubo varios testimonios que decían que te ayudaba a inhibir que te la pidieran. Incluso hubo diputados aquí que les pidieron quedarse con las manos enormes y las pegaron en sus ventanas, ¿no? Como respaldo a esa acción de este grupo de empresarios. Entonces, ese es el tema que no se debe descuidar aquí, y ojo, y que no necesariamente le toca 100% al Congreso, ¿eh? No, claro. Para Congreso, empezar, el insisto, Ejecutivo tendría que tener un fuerte trabajo en ese sentido y nosotros como sociedad en general también deberíamos de hacer nuestra parte. Ojo, insisto, el Congreso puede hacer las mejores leyes que se te ocurran contra la corrupción, pero tenemos que atacar el lado de la tentación. Finalmente, ¿qué genera la corrupción? La avaricia. Y mientras tú tengas una población, déjame decirlo así, débil en valores, débil incluso en su capacidad mental de resistencia, y incluso débil en las otras oportunidades. Claro. Ya cuando hablamos de la grande corrupción, normalmente ya son empresarios que algo han hecho en la vida, ¿no? Pero empieza de abajo, ¿no? Y ese es el tema. O sea, mientras no regeneremos la cultura de la honestidad que mucho nos presumían nuestros abuelos, esto no va a cuajar. O sea, las leyes, insisto, pueden ser muy, muy buenas, y en el Congreso está haciendo un esfuerzo que no me había tocado ver en muchas legislaturas, atacando este preciso tema, ¿no? Ahorita ya platicamos de esta que ha hecho tanto ruido, y vienen otras cosas, como buscar unas auditorías que no solo sean cuantitativas, sino cualitativas, que ese es otro de los temas por donde se escapan, ¿no? A veces el auditor superior está amarrado de manos porque donde le presentas la factura, comprobaste el gasto. Claro. Pero resulta que pues tú se supone que vas a comprar otra vez, ¿no? Pisos de tal calidad y compraste de tal calidad, al precio de esta otra calidad, pero el auditor no se puede meter en lo cualitativo. Se puede meter en lo cuantitativo. Compraron piso, les costó la cantidad que dijeron, está cumplió. comprobado, ajá, exactamente, pero no se puede meter en la otra parte. Entonces, vaya, por ejemplo, ese tema sí le toca al Congreso del Estado de Jalisco y se va a atacar, como ya se están atacando los demás. Se puede atacar desde el Congreso del Estado, precisamente buscar esas reformas en los programas de educación de las escuelas públicas, principalmente, en todos los niveles, desde la universidad, en la Universidad de Guadalajara y las otras universidades públicas, hasta el nivel primaria. Pero, ojo, esta es la parte importante. Esto es un engranaje. El legislativo va a necesitar siempre del ejecutivo para que ponga en marcha estas acciones. Y vamos a necesitar de los padres de familia y de los empresarios para terminar de reconstituir el tejido social. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza ahorita que estás mencionando esto, y es toda la campaña que existió a nivel nacional para combatir dos cosas. Uno, el tirar basura, y dos, el consumo de tabaco. Antes en todos lados veías los anuncios, veías la publicidad, en la televisión era un día sí y otro también, y de repente empezó a haber campañas en contra de esto, los espacios libres de humo, dejamos de ver los anuncios en todos lados, los precios aumentaron de manera exponencial con los impuestos que les dieron, y yo sí he visto menos personas fumando y cada vez más los jóvenes viendo mal el fumar, que tiene que ver con toda esta cuestión de todo lo que se invirtió, pero que no se vio hasta una generación después. Correcto. O sea, no fue algo rápido, no fue algo espontáneo, no fue de ver un anuncio y que pasara. Y con la basura también. Muchos un poco mayores me mencionan que eran sus hijos los que les regañaban si veían tirar basura. En el tema ecológico, a los niños se les generó mucha penetración y han generado como mucho esta conciencia. Hoy que esos niños son los que te llenan
de comentarios, las redes sociales, te das cuenta cómo siempre son trending topic este tipo de cosas. Que son los que no quieren popotes, que están en contra de la bolsa de plástico y todas estas que creo que sí tienen un trasfondo de lo que se hizo hace tiempo. Bueno, pues tocaste el mejor ejemplo que yo pude haber utilizado para explicar esto que te estoy diciendo. El Congreso necesita también de la gente. El Congreso necesita que los papás y que los empresarios se dediquen a ayudarnos a regenerar el tejido social y la conciencia ciudadana. El valor cívico sí está muy, muy, muy perdido, al grado que, claro, si me echo otros, vaya, puedo ganar la licitación y meterme una muy buena lana, pero quiero ganarla más, quiero asegurármela. O sea, ya el tema de la competencia no existe, es a como dé lugar la tengo que ganar, aunque tenga que corromper al de enfrente. Y de ese lado también verlo así, porque el funcionario, a pesar de que tenga o no tenga un sueldo decoroso, llega a esos extremos. Que después nos enteramos de algunos desvíos o compras sin la calidad, y es porque no se dimensiona en qué puede recaer todo esto. Como bien nos dices, el día de mañana es la pérdida de una vida y creo que nadie quiere tener una vida en sus manos por un acto de corrupción. También hay otra iniciativa que me gustaría, si tenemos un poco de tiempo, abordar, que es la imprescriptibilidad, que también hizo bastante ruido y que se está actualmente en estudio porque ustedes la presentaron. Sí, algunas personas, qué bueno que haces la aclaración, algunas personas la confunden con la otra, con la misma muerte civil. Y no, aquí el tema es cuánto tiempo tienes para empezar a perseguir el delito. Normalmente, dependiendo del delito, tienes entre 5 y 10 años en este país, ¿no? Normalmente lo que explica la jurisprudencia es a partir de que tienes conocimientos de los hechos. Y, ojo, aquí hay una línea súper delgadita en esto que te voy a platicar. El tema de la no prescriptibilidad lo que busca es precisamente eso, el equivalente, ¿no?, de tener la capacidad de castigar el acto de corrupción, que fue tan grande que a lo mejor ya pasaron 10 años, pero incluso hoy veo las consecuencias. Pero además no me di cuenta en su momento porque estaba tan bien tapado, hablando de corrupción, que hoy que me doy cuenta dices, no inventes. Incluso en muchos de los actos de corrupción tú podrías sacar los estimados financieros y darte cuenta que efectivamente generó una cadena de gasto innecesario que se traslada ahora que tú eres gobernante y que hace 10 años, pues a lo mejor tú estás en la universidad, ¿no? Pero hoy que eres gobernante y te das cuenta del acto y tienes la herramienta para irlo a perseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente bajo ese espectro nocivo que yo te explicaba en los otros bloques, no es justo tampoco que por el simple paso del tiempo ya no me puedan perseguir. Ojo, esta situación que es muy normal, es una cuestión hasta de derecho natural, que existen las prescripciones de los delitos, hoy se enfrenta con el tema de la corrupción a lo que les explicábamos en los bloques anteriores. ¿Y qué pasa cuando el espectro persiste año con año, con año, con año? A lo mejor el delito ya no fue de tracto sucesivo, pero las consecuencias del delito sí. Y hoy, como pasó el tiempo, pues yo me hice concha, lo guardé lo que lo tenía que guardar. Hoy que te diste cuenta, autoridad, yo me río de ti porque ya no tienes acción penal. La mayoría de los delitos de corrupción tenían prescripciones menores a 6 años. Son muy cortas realmente el tiempo que tenía la autoridad, y si eras cobijado por una administración o una segunda administración... En 9 años yo sigo en el poder. Para cuando llegara una nueva y se enterara de lo que sucedía, ya no tenía posibilidad de hacerlo. Correcto. O sea, ya legalmente había una impunidad que aun cuando existieran los elementos y todas las pruebas las tuvieran, ya no podían castigarte. Y esto es lo que están queriendo combatir con esta iniciativa. Correcto. Siendo muy cuidadosos de que la iniciativa quede lo mejor cerrada posible, para evitar también que sea una herramienta de prebendas después, claro, de vendetas, de ataques políticas a posteriori, ¿no? Que algún candidato quieran desprestigiarlo y como no caduca, le puedan hacer cualquier investigación de este tipo. Pero fíjate cuál es la parte importante, te decía, ¿no? El principal promotor de esto, que es el diputado Corino, usa mucho esta frase: no se te olvide que la ley es punitiva, pero también tiene que ser inhibitoria. Disuasiva. Claro. Tiene que ser disuasiva. Y precisamente el buscar que en el tema de la corrupción no prescriba el delito responde a 2 cosas. 1, a la gravedad de la situación de corrupción que estamos viviendo. Si no, no lo estaréis tocando, que se queden como están, auméntalo a 10 años, pónselo a 20. Claro. Pero no imprescriptible.
Hoy la gravedad es tal que amerita la imprescripción, por un lado. Y por otro, el efecto es, a lo mejor no el castigo como tal, sino el hacerte sentir que no vale la pena jugártelo. ¿Por qué? Porque es eso, lo que te decía hace ratito. Busco la manera, cubrimos las formas, pasa el tiempo y así después se dan cuenta que, bueno, no me pueden hacer nada. Hoy tendría que estar consciente de que pase el tiempo que pase, puedo estar yo en mis 80 años y que se me inicie a esas alturas de la vida un proceso por un acto de corrupción que cometí hace... y que por alguna razón lo habíamos tapado muy bien. Digo, hay casos emblemáticos, las explosiones del 22 de abril en Jalisco, todavía tenemos consecuencias, hay personas que no han tenido, no se les han pagado los recursos por las afectaciones que tuvieron, costaron muchísimas vidas y nos cuesta trabajo identificar cuáles fueron las sanciones, quiénes tuvieron la culpa y el día de hoy ya no podría haber una investigación formal con la cual se pudieran dar las sanciones penales para quienes lo hicieran, como ejemplo para que no pudiera volver a pasar. Claro, y volvemos al ejemplo internacional. En el common law americano, si bien no necesariamente existe esto de que prescribe o no prescribe el delito, dependiendo del estado, claro, también, porque acuérdate que cada uno tiene sus legislaciones más la federal. Pero hay casos donde con un cierto número de requisitos se pueden reabrir juicios, más allá de que obviamente están cuidando la certeza jurídica de la cosa juzgada, hay asuntos que ya se habían archivado como completa. Y que cuando vienen las pruebas supervinientes, diríamos en México, se pueden ser reabiertos si se completan los requisitos que la misma ley marca. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley es dar, por un lado, certeza jurídica, de que ya pasó el tema, ok, ya lo vimos, pero ¿qué crees? Yo, juzgador de 1995, dicté esa sentencia porque a mí me llegaron estas pruebas. Y según yo, dicté justicia en base a eso. Claro. Pero hoy, en 2019, acaba de salir esto. Antes no existían pruebas de ADN, hoy ya existen. ¿Y qué crees? Con esas nuevas pruebas, yo como juez, si es que sigo en el cargo, debo admitir que mi sentencia hubiera sido otra. Yo dicté justicia según mi apreciación con las pruebas de ese momento, no con estas que acaban de surgir. Y en México lo que se busca es eso, que de una u otra manera, mañana que salga el asunto que no se juzgó, o que se juzgó por encimita porque, no es cierto, nomás tiene apariencia de, el día que truena la prueba, 20 años después, dices, espérame, con razón parecía pato, nomás que nunca hizo cuac, aquí tengo el elemento que hace cuac. 20 años después, ahora sí te juzgo por eso. Para los que no estudiaron Derecho o los que no estamos muy familiarizados, superviniente es que llegó la prueba después. No se conocía, no tenían los elementos técnicos, tecnológicos, o simplemente se dio a conocer posterior a que existió el juicio, que podría ser una semana, un mes, 20 o 40 años. Correcto. Que como vemos, este es un tema que va a tardar mucho en agotarse. Seguramente volveremos a tenerte aquí como invitado para que sigamos hablando del combate a la corrupción o del deporte, que vimos que también dominas. Un placer subirte el rating. Y será un placer continuar con ustedes. Un agradecimiento para nuestro invitado, Manuel Novelo. Muchas gracias. Nos vemos Gracias la próxima Dani. semana. Nos vemos.